Así que te doy la más entusiasta bienvenida para que nos presentes el día de hoy nuestra clase de Srimad Bhagavatam. Gracias, Livi, muchas gracias. Hola a todos, espero estén muy bien. Hare Krishna. Hare Krishna, buenos días. Bueno, el día de antier, Palana se supone, me hubiera gustado mucho escuchar a Palana, le tocaba el día de hoy a Palana, pero bueno, a veces las actividades cotidianas no nos permiten, y me avisó hace un par de días. Apenas estaba leyendo ahorita a la hora de la yapa un poquito los textos del día de hoy, y bueno, hay tantas cosas maravillosas que platicar. Hice algunas anotaciones. La vez pasada que hice eso solamente hablé de un solo tema, entonces estoy pensando que el día de hoy vamos a hacer un poquito más abierto. Sí me gustaría escucharlos a ustedes, cuáles son los temas que les interesan, de los que leamos, de que vamos a poner atención a los textos. Se van a dar cuenta que hay demasiados puntos que podríamos desarrollar. Entonces podríamos tardarnos semanas solamente en estos poquitos versos. Entonces, bueno, los invito a que realicemos la invocación y honremos a la Suprema Personalidad de Dios con este mantra. Antes de leer el Srimad Bhagavatam, si quieren acompañarme. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis reverencias a Vasudev, el hijo de Vasudev, quien es la causa de todas las causas. Bien, voy a compartir pantalla para leerles los textos. Voy a leer los textos yo de corrido y después comenzamos a charlar, a ver cuáles son los temas que les llaman la atención y cualquier duda que vaya surgiendo o interés particular que vaya surgiendo. Bien, ¿dónde está aquí? Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? ¡Ay, caramba! Aquí estamos. Muy bien. Se supone que tocan el día de hoy los textos 22 al 28. Bien. ¿Alguien quiere leer todos los versos de corrido? Igual para aprovechar el tiempo. Una persona, si alguien quiere animarse. Yo los podría leer. ¿Desde qué número? Al 28. Si quieres, yo aquí lo voy moviendo. Ahí. Ok. Ahí, espérame que necesito hacerlo más grandecito. Ya. Texto 22. Mis respetuosas reverencias sean para ti, oh Señor, cuyo abdomen está marcado con una depresión semejante a una flor de loto, quien siempre está adornado con guirnaldas de flores de loto, cuya mirada es tan fresca como el loto y cuyos pies están grabados con lotos. Texto 23. Oh Hrishikesha, amo de los sentidos y señor de señores, tú has liberado a tu madre Devaki, quien por mucho tiempo estuvo encarcelada y atormentada por el envidioso rey Kamsa, y a mí y a mis hijos nos has librado de una serie de constantes peligros. Texto 24. Mi querido Krishna, tu señoría nos ha protegido de un pastel envenenado, de un gran fuego, de caníbales, de la asamblea viciosa, de sufrimientos habidos durante nuestro exilio en el bosque y de la batalla en la que lucharon los grandes generales.
y ahora nos has salvado del arma de Ashwatam. Yo quiero que todas esas calamidades... Ay. Listo. ¿En cuál iba? Es que se me movió todo. Sí. Yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez, pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. Mi Señor, tu señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Mis reverencias a ti, que eres la propiedad del empobrecido en lo material. Tú no tienes nada que ver con las acciones y reacciones de las modalidades materiales de la naturaleza. Tú estás autosatisfecho y por consiguiente eres el más gentil de todos y el amo de los monistas. Mi Señor, yo considero que tu señoría es el tiempo eterno, el controlador supremo, aquel que no tiene principio ni fin y que está dentro y fuera de todo. Al distribuir... Espérame. Sí. Al distribuir tu misericordia, eres equitativo con todos. Las disensiones entre los seres vivientes se deben al intercambio social. Es que leer desde el celular es diferente. Sí. Gracias. Muchas gracias, Alaksha. Muchas gracias. Ok. Notarán que tenemos aquí 1, 2, 3. ¿Son qué cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versos. Pero en estos versos podemos orientarnos hacia una cantidad, por ejemplo, de historias. O sea, cada una de las palabras casi puede tener una historia. Podemos contar historias del Mahabharata, podemos orientarnos hacia puntos filosóficos muy complejos, tal vez necesarios. Sin embargo, yo quiero que ustedes dirijan esta parte. Quien se anime primero y hable, vamos apuntando hacia dónde va a ir todo esto, porque son muchas direcciones. Si a alguien le llama la atención algún texto, podemos leerlo otra vez, ¿okay? O puede leerlo él otra vez y decir qué es lo que le interesa, qué es lo que le parece importante, qué es lo que le impacta, o qué es lo que le simplemente llama la atención. Chandra, adelante. Bueno, creo que yo ahorita estoy experimentando un poco el texto 25, que es un poco de, creo yo, de la reina Kunti. Que vengan más calamidades, y creo que, bueno, en lo personal, creo que sí es como un poco reflectivo como en el caos Krishna se manifiesta más, ¿no? O sea, cómo puedes conectar tú con Krishna referente a esas calamidades. Claro, sí. De hecho, ese es uno de los temas más interesantes, porque se hace referencia a dos cosas muy importantes que para algunos podría ser controversial. Y qué bueno que lo apuntaste, Chandra. Hay dos formas hay dos nombres con los que la reina Kunti se dirige a Krishna en esta ocasión. Uno es, en español básicamente, es aquel en el que se pueden enfocar aquellos que no tienen nada mundano, nada material. O Prabhupada lo menciona como los pobres materialmente, ¿no? Y de cierta forma es algo muy interesante. Sin embargo, para algunos puede ser un poco chocante, por ejemplo, que solamente los pobres, los que están sufriendo, se pueden acercar a Dios de cierta forma, de cierta manera. Otro nombre que también la reina Kunti le dice a Krishna es Akinchana Vitaya.
Akinchana Vitaya, y que significa básicamente la propiedad de los que no tienen nada mundano. ¿Ya? En Akinchana Gochara es un nombre muy interesante porque Akinchana básicamente se refiere al que no tiene nada material, nada mundano, que al pobre. Es una palabra que generalmente se dice en sánscrito para alguien que es pobre materialmente, ¿no? Y Akinchana Vitaya, perdón, y Gochara, Go es sentidos y Chara es donde se fija, algo que se fija, algo que está estable, ¿no? Entonces, a alguien pobre que no tiene nada material, por naturaleza, no le queda más que fijar, su mente está en la oración, ahora sí que rezando, que todo salga mejor. Y eso es muy interesante, porque realmente Prabhupada, por ejemplo, apunta en su significado que una persona que tiene opulencias materiales como riqueza, fama, fuerza, belleza física, le es muy difícil acercarse a Krishna, le es muy difícil acercarse a Dios, porque está apegado. Sin embargo, hay un contraste muy interesante, porque si bien aquí la reina Kunti le menciona a Krishna que ella y sus hijos han sido siempre salvados por él de muchas calamidades, al mismo tiempo, Krishna instaura a Yudhishthira Maharaj como el rey del mundo. Entonces, ¿se pueden imaginar ese contraste? O sea, una gran parte de su vida, los Pándavas estuvieron sufriendo, como menciona aquí la reina Kunti, su madre, y los intentaron matar, exiliar, les daban riquezas, se las quitaban, de muchas formas estuvieron sufriendo. Y en una parte de su vida fueron los reyes, los emperadores del mundo, ¿no? Lo que es importante notar aquí es cómo ellos, los Pándavas, realmente nunca tuvieron nada material para empezar. A pesar de que tuvieron el reino completo, o sea, el mundo completo como su propiedad, digamos, eran los emperadores, y ellos nunca sintieron que era propiedad de ellos. Entonces, de cierta forma, aquí también se hace ese contraste de que una persona que no tiene cosas materiales no tiene que ver precisamente con la situación que externamente está viviendo, ¿no? Porque los Pándavas, ellos seguían viéndose a sí mismos como sin nada material. Realmente eran Akinchana ellos. Cada uno de los Pándavas, aun cuando era Yudhishthira Maharaj el emperador del mundo, o sea, aunque tenía todo el mundo, todo el mundo como su reino, él aún así era Akinchana, porque él no veía nada de eso como material. Él todo eso lo veía como algo espiritual, como propiedad de Krishna. E incluso lo demuestra también cuando al final del Mahabharata, que no quiero extenderme mucho, pero solamente para mostrar este punto, cuando Krishna parte de este mundo, o sea, ellos se siguen viendo así como Akinchana, como sin nada material, pobres, porque sin Krishna no tienen nada. Entonces, Yudhishthira Maharaj, en cuanto se entera que Krishna ha partido de este mundo, él hace los arreglos y abandona el reino y deja a su sobrino, Parikshit Maharaj, lo corona y se va a la montaña a perseguir. Dice, tengo que irme ya, yo me quiero ir, ¿no? Porque sin Krishna yo no tengo nada. Si él ya se fue, yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Entonces ellos automáticamente se van. Entonces,
Me gustaría escuchar un poquito sus reflexiones sobre esto. ¿Qué opinan sobre esto? Voy a abrir acá. Yo quiero leer algo, aunque no sé si es muy bien lo que dijiste, pero en relación a esto del sufrimiento de tráiganme más calamidades. Sí. Es que encontré un artículo sobre lo que es el sufrimiento, que cuál es la ética que tiene que usar un médico ante un paciente que sufre. Y dice, dice en la parte 5 de su ética, Spinoza dice, cuando tenemos un conocimiento cabal de para qué sufrimos, dejamos de sufrir. Puede persistir el dolor, pero solo biológico, para el cual hay analgésicos. Por lo tanto, la mejor actitud ética y terapéutica frente al sufrimiento es ayudar al paciente para que encuentre el significado de su propio sufrimiento, no el del médico o el de los familiares. Siempre sufrimos para algo porque nada es al azar, por lo que Borges decía, todo encuentro casual es una cita. Al encontrar el significado, el para qué dejamos de sufrir, todo es más llevadero. En palabras de Nietzsche, quien tiene un para qué vivir, tolera cualquier cómo vivir. Esto no es fácil, quizá lo más difícil y por eso sublime de la relación médico-paciente. Dice, bueno, que describen aquí 3 etapas en el sufrimiento. Dice, el sufrimiento mudo, lo cual no quiere decir silencioso, puede gritar incluso, lo mudo es porque no aparece ningún significado. El sufrimiento expresivo comienza la búsqueda del significado a través de la narrativa del paciente, su historia de vida, su experiencia social de lo vivido, humano como enfermo. Bueno, aquí estamos hablando de la enfermedad, pero creo que se equipara al sufrimiento que tenemos en el mundo material en realidad, ¿no? El sufrimiento resignificado, esta es la tercera etapa, aparece el significado. Al encontrar para qué sufre, el paciente recupera su integridad, aunque continúe el dolor físico, pero para el cual tenemos analgésicos. Entonces, es interesante porque el sufrimiento tiene como un para qué. Podemos encontrar para qué es que nos está pasando lo que nos está pasando. Y creo que si nos ponemos a revisar nuestras propias historias de vida, los momentos en los que más crecimiento hemos tenido, más es cuando hemos tenido sufrimiento. Por eso, bueno, me quedé con esa cuestión del texto. Sí, sí. Está muy relacionado con lo que estabas diciendo, pero... No, súper relacionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Oli, menciona Oli. Buenos días. Es como las personas que poseen fama y poder y aún así son sencillas o como si fueran humildes. Tal cual, Oli. Sí, esa es la historia, ese es el ejemplo que nos dan los Pándavas y la reina Kunti. Gokulananda, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, buenos días. Buen día. Va a estar un poquito difícil de formular. Podría parecer que no tiene nada que ver, pero sí. Estamos hablando del sufrimiento, de la escasez material, pero yo quiero preguntar por qué aparentemente en el yoga se busca la aniquilación de los sentidos y en otras filosofías, al contrario, se busca como tener una plenitud en los sentidos, o sea, que no está peleado, por ejemplo, no sé, perdón, voy a estacionar. En el Tao no está peleada la sexualidad con alcanzar esa divinidad. Esa energía sexual se puede utilizar de forma creativa para alcanzar esta espiritualidad, pero ¿por qué en nuestro tipo de filosofía se busca esa aniquilación? O sea, no se trabaja en pos de esa utilización de las energías. Estoy hablando más bien del aspecto de la sexualidad, que pues pareciera que no tiene que ver con esto de la escasez material, pero también sí tiene que ver de alguna manera, ¿no? Está ligada a la sexualidad, a la escasez material, el sufrimiento por esto y todo esto. No sé si me pudieras sacar un poco por qué esa diferencia tan grande entre las filosofías. Es súper interesante, Gokula. Igual esto es te voy a dar mi percepción personal, ¿verdad?
Y también pueden corregirme, incluso pueden, si alguno le da miedo lo que voy a decir, también lo puede decir y lo arreglamos. Pero hay que entender, en la Bhagavad Gita, si uno estudia cuidadosamente la Bhagavad Gita, no hay esa orientación, ¿no? Incluso hay un verso en la Bhagavad Gita donde Krishna menciona que una persona, a ver si recuerdo ahorita, es el texto 7, sí, el texto 3, el capítulo 3, texto 7 del Bhagavad Gita. Krishna menciona que, bueno, el 6 habla de la represión, ¿no? El texto 6 del capítulo 3 dice: aquella persona que restringe los sentidos de los objetos de los sentidos, y eso incluye todos los sentidos, los 10 sentidos, 5 sentidos para adquirir conocimiento y 5 sentidos de trabajo, incluido ahí el órgano sexual y la vida sexual a la que te estás refiriendo tú, ¿no? Aquella persona que restringe los sentidos de los objetos de los sentidos, pero continúa con su mente atento, meditando en los objetos de los sentidos, es una persona que vive engañada y cuya y su conducta es falsa, ¿okay? Alguien generalmente puede tratar de reprimir los sentidos para dar una imagen de espiritualidad, para hacerse pasar por alguien más, que eso es otra cosa, ¿no? Es una cuestión cultural, que yo me atrevo a decir, en la tradición Vaishnava, que también está de cierta forma tocada, por ejemplo, por la tradición musulmana en un sentido. Históricamente podemos encontrar muchos puntos. La parte de la sexualidad es una de ellas. La sexualidad se toca y se ve como es lo peor de lo peor, ¿no? Y aunque el Bhagavatam menciona siempre, bueno, en las traducciones que leemos siempre vemos la vida sexual, aunque en el Bhagavatam siempre encontramos simplemente la palabra kama. Y kama, la traducción literal es deseos o disfrute. ¿Okay? Entonces, una de ellas es el deseo sexual, que se considera que es lo que nos ata al mundo material. Sin embargo, esa misma vida sexual, si uno la ejerce dentro de los parámetros, ¿okay?, y lo ofrece para Krishna, hace una ofrenda, entonces eso mismo lo puede elevar uno, lo puede sacar a uno de este mundo material, ¿no? Porque uno todo lo puede aplicar en el servicio a Krishna. Y eso es lo que dice Krishna en el siguiente verso, ¿no? En el siguiente verso Krishna dice, si recuerdo bien, en sánscrito es Yastu Indriyani Manasa Niyamya. Dice, aquella persona que empieza a regular los sentidos, ¿no? Niyamya, Arabate, querido Arjuna, y Karma Indriya y Karma Yoga, y con los sentidos activos, y eso incluye la vida sexual, Karma Indriya y Karma Yoga, vincula sus actividades, hace Karma Yoga, asakta, desapegado, savisishyate, es mucho más adelantado que la persona del verso anterior que se reprime, ¿okay? Pero que su mente siempre está fija en, hay un ejemplo que se da muy, muy claro, ¿no? Hay una historia, o sea, por ejemplo, cuando yo vivía en el templo, se hablaba de que pues uno puede estar en la vida espiritual cantando yapa, ¿sí? Pero a veces llegan y te tientan, ¿no? Oye, vámonos va a haber una fiesta, va a haber un concierto, va a haber, no sé, vamos a fumarnos un porro, ¿no? Te pueden llegar a invitar. Bueno, eso me pasaba a mí. Y la gente, yo veía que alguien se puede reprimir y dice, no, eso es malo. Y quedas reprimido completamente y dices, no, me quedo a cantar Hare Krishna,
Pero tú estás cantando Hare Krishna con tu mente en, pero ¿por qué no fui? Se la han de estar pasando bien, bien padre. Ha de ser algo, ¿por qué? O sea, y ni siquiera estás con Krishna en tu yapa. ¿Okay? Entonces, y en ocasiones me llegó a pasar a mí de joven, ¿no? Que pues yo tenía ganas de ir a fiestas y me fui a una rave, ¿no? Y andaba en una rave bailando. Y yo recuerdo que me pasé toda la noche bailando pensando en Krishna. O sea, y me la pasé toda la noche bailando, pero para mí era un kirtan constante, ¿no? Y yo sentía tanta conexión con Krishna toda la noche bailando, y estaban todos drogados alrededor mío. Yo no me intoxico en absoluto, pero en ese momento no, y yo estaba completamente absorto, bailando, pensando en Krishna, glorificando a Krishna, y para mí eso era wow, ¿no? Y por el contrario, si yo hubiera reprimido y querido y buscado imitar a los santos, de quedarse y cantar Hare Krishna y hacer mi vaya muy tranquilo, yo hubiera estado en la pura mente en ese momento. Sin embargo, si uno actúa de acuerdo a su naturaleza y en esos momentos uno se conecta con Krishna, entonces realmente eso es el yoga, ¿no? Porque Krishna dice, todo mundo actúa, incluso el sabio. En el verso 33 del Bhagavad Gita, Krishna dice, Sadrisham chestate swasya prakriter jnanavanapi. Incluso aquellos que tienen conocimiento jnanavan, ¿no? Actúan de acuerdo a su naturaleza. Sadrisham chestate swasya prakrite, su propia naturaleza, su propio prakriti. Y Krishna dice, prakritin yanti bhutani, la naturaleza rige a todos. Y en este sentido es muy importante, porque si uno reprime, ¿okay? La naturaleza te rige. Entonces, aunque tú no dejaste que tu cuerpo y tus sentidos se fueran para allá, tu mente se va. Entonces, perdiste, de cierta forma. Y Krishna hace una pregunta retórica. ¿Qué puede hacer la represión? Nigraha kim karishati. ¿Qué puede hacer la represión? Entonces, aquí entramos en un terreno escabroso, porque se tiene que buscar conciliar prakriti, mi naturaleza, y posiblemente mi naturaleza no sea muy bondadosa, posiblemente mi naturaleza sea incluso algo demoníaca, ¿okay? ¿Cómo yo puedo conciliarlo? ¿Okay? Y acercarme a Dharma. Porque una cosa es Prakriti, y Krishna dice que Prakriti rige a todos, e incluso el sabio actúa de acuerdo a su Prakriti. Pero el sabio busca llevar a su Prakriti hacia el Dharma. ¿Okay? Y esa es la parte más importante, ¿no? Para no dejar, porque alguien podría decirme, bueno, pero es que si mi naturaleza es, no sé, algo negativo, como intoxicarme, en este momento no puedo más que intoxicarme, no puedo más que seguir fumando, o tomar o alcohol. De alguna manera, la circunstancia de cada uno de nosotros, la naturaleza de cada uno, nosotros, como no somos este cuerpo, es muy importante entender eso, que incluso en las peores circunstancias uno puede hacer lo mejor posible. Y este ejemplo también lo da Prabhupada, ¿no? Prabhupada, cuando alguna persona le dijo, es que yo no puedo dejar de tomar. Entonces dice Prabhupada, bueno, entonces cada vez que tú tomes alcohol, simplemente recuerda que Krishna es el sabor del agua. Entonces, en las peores circunstancias podemos buscar esa conexión, a pesar de que nuestra naturaleza nos arrastre. Y eso es lo maravilloso de la práctica de la conciencia de Krishna. Que en los peores momentos, en los momentos más oscuros, uno puede conectarse. Y es muy relacionado con este verso, porque exactamente cuando uno realmente se siente desamparado, es que mis sentidos me están arrastrando, es que yo no quiero esto. Cuando yo me doy cuenta, cuando tú te das cuenta que hay algo que tu cuerpo te lleva a hacer, pero que tú realmente
no es algo que elegirías en tus 5 sentidos, digamos, espirituales, no es algo que tú elegirías. Entonces es cuando uno empieza a orar y a pedir, es que yo quiero salir de este círculo. Yo quiero dejar de hacer esto. Y en relación con esto, es muy interesante. A ver, déjenme les comparto algo rápido. Denme un segundo, por aquí lo tenía. Mientras voy diciendo algo. Sí, los ejemplos son válidos, pero tenemos, por ejemplo, que la intoxicación es algo artificial adquirido, pero la sexualidad es algo totalmente innato a nosotros, es algo natural. Entonces, es difícil conciliar una intoxicación en conciencia de Krishna y ni siquiera deberíamos pensarlo, ¿verdad? Pero cuando la sexualidad pues no nace con nosotros... No necesariamente, porque eso que mencionas es una realidad. O sea, yo te puedo comentar, yo crecí en conciencia de Krishna y muchos de mis hermanos, gente muy cercana a mí, se intoxicó toda su vida. Y de hecho siguen intoxicándose. ¿Okay? Y eso no quiere decir que no sean devotos de Krishna. No, ¿Sí? Por supuesto, cada uno estamos en un escalón de la escalera, pero no deja de ser algo adquirido y artificial, por lo cual tenemos una nueva lucha que hacer, ¿no? Uh-huh. La lucha está en todos. Es como, por ejemplo, yo te puedo decir, uno de mis amigos, bueno, un amigo muy querido, hubo momentos en mi vida donde, por ejemplo, yo no me intoxicaba y mis amigos se intoxicaban. Y todos éramos devotos, ¿no? Y de alguna manera había momentos en el que yo me sentía mejor que mis amigos, ¿no? Que mis hermanos en conciencia de Krishna con los que crecí. Y yo decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo no considero que soy mejor que ellos, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros tenemos un apego, ¿okay? Entonces, aunque la intoxicación puede ser peor, por ejemplo, yo te puedo decir, yo llegué a pensar, bueno, es que para mí, mi droga, en esos momentos, por ejemplo, yo leía muchos cómics, ¿no? Yo no leía nada de Krishna. Entonces, mientras mis amigos estaban intoxicados, yo estaba leyendo un cómic de Batman, ¿no? Y ni por aquí me pasaba Krishna. Entonces, no es diferente el estado de estar intoxicado con drogas, con marihuana, con cualquier intoxicante, al estado de estar leyendo Batman y no recordar ni para nada a Krishna. O sea, no hay ninguna diferencia. Perdón, Silvas, la doctora Radhika tiene la mano levantada, no sé si quiere comentar algo ya. Sí, mamá. Ahora sí como Sí, dicen, sí, mamá. solamente quería, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo, es algo de verdad muy interesante, están profundizando bastante en este aspecto. Quería mencionar algo que dijo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. En el primer canto, justamente al principio, él menciona cómo la psicología sexual original y pura, Adi Rasa, está despojada de toda embriaguez mundana. Entonces, toda la creación material se mueve bajo el principio de la vida sexual. Y obviamente depende de cómo la manejemos, como lo estabas diciendo tú. O sea, de acuerdo a nuestro propio desarrollo interno, a donde pertenecemos cada uno de nosotros, ¿cómo lo vamos a utilizar? Porque el Señor Supremo aquí mismo en este mismo canto habla de lo que significa la vida sexual y Él crea todo el mundo material por medio de la lujuria. Entonces, tenemos que aprender a ver que esa parte es muy, muy importante. La lujuria material solamente es utilizada para mi satisfacción personal material, pero la lujuria de donde viene del mundo espiritual crea todo el mundo, el mundo espiritual y el material. Por eso es tan importante saber cómo debemos de aprender a manejar lo que nosotros somos en combinación con el conocimiento que tenemos. Nomás quería mencionar eso. Muchas gracias. Aribel. Gracias, Matayi. Gracias, mami. Laksha. Sí, es que esto que menciona la doctora Radhika se me hace súper importante recalcar cómo esto es un proceso gradual. O sea, qué tan gradual va a ser, pues depende de cada uno de nosotros, porque
tenemos que tener como un reconocimiento. Por ejemplo, en el coaching se trata de llevar a la persona desde la posición en la que está hasta la meta hasta la que quiere llegar. La meta más elevada de la vida es lograr prema, ¿no? Amor puro por Dios. Esa es la meta más elevada. Digamos que un bhakti yogi quiere llegar a eso. Entonces, ¿dónde estoy parado y a dónde quiero llegar? E irlo haciendo gradualmente. Gradualmente significa que tiene que haber un reconocimiento sincero de nuestros deseos materiales y cómo vamos a ir cambiando poco a poco. Aquí Prabhupada nos está dando como un proceso, o el Bhakti Yoga nos da un proceso por el cual podemos ir elevando ese nivel de conciencia poco a poco, ¿no? Por ejemplo, esta práctica matutina es una forma muy práctica, muy, digamos, sencilla, que nos va poco a poco clarificando ese camino hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Y dependiendo, o sea, no es lo mismo una persona que tiene un condicionamiento así muy fuerte, por ejemplo, hacia la intoxicación, hacia la modalidad de la ignorancia, a una persona que ya va gradualmente subiendo de plataforma, digamos. Una persona que está en la modalidad de la pasión por lo menos tiene esa cosa de crear, de aplicar su naturaleza en lo que está haciendo, y ya una persona en la modalidad de la bondad de alguna manera ya se pone en una plataforma más sencilla de práctica hacia lo espiritual. Pero bueno, eso es así como dónde estamos y hacia dónde queremos ir poquito a poco. Chandra quiere hablar. Sí. Nomás voy a agregar uno y ahorita te dejo hablar, Chandra. Alaksha, hay un verso muy interesante, bueno, sobre esto que estamos hablando. Quiero apuntar a la importancia de cómo nos identificamos nosotros. ¿Okay? Y Krishna menciona que de cierta manera hay un gusto particular en nuestros diferentes sentidos. Que Krishna menciona es no recuerdo si es el 4.28, que Krishna dice, Indriyas Indriyasyarte, dice, en los sentidos existe un gusto y un disgusto particular, un apego y una aversión particular hacia los objetos de los sentidos. ¿Okay? Y eso ya está fijo. ¿Okay? Pero lo importante es, dice, uno no debe de quedar bajo el control de ese gusto y disgusto particular de los sentidos. Por obvio no debe de quedar uno bajo el control de los sentidos. Esto es relevante en el aspecto de que esto solamente es posible cuando realmente logramos vernos como almas espirituales, aparte. ¿Okay? Y cuando vemos eso, entonces podemos no caer es como el principio básico para empezar a trascender. ¿Okay? Y por ejemplo, cuando una persona se da cuenta que yo quiero dejar de fumar, porque intelectualmente estoy convencido que es malo, entonces realmente, aunque tus sentidos están deseosos y quieren fumar, es cuando uno se ve aparte, cuando tú te das cuenta de que no, aunque mis sentidos lo desean, yo sé que no es lo que quiero y voy a hacer lo necesario. Y uno empieza a tomar medidas graduales, que es lo que Krishna llama, empieza uno a regular los sentidos gradualmente. Y es como lo menciona Alaksha, paso a paso. Porque si lo haces como lo menciona Krishna, reprimiendo completamente, los sentidos te van a arrastrar, ¿no? Tal como como Krishna dice, como un bote, como el aire a un bote en el agua, ¿no? Te van a llevar. ¿Sí? Entonces, bueno. Chandra, ¿quieres mencionar algo más? Sí, es que referente a lo que comentabas, me acordé de un Vayan que era de Srila Bhaktivinoda Thakur, que decía, Bhaktivinoda no sabe de religión o de irreligión, que de todas sus actividades simplemente sean favorables para el Bhakti. Y creo que, bueno, no sé si tenga que ver mucho, pero creo que también es como un poco subjetivo cómo cada quien sigue su proceso en conciencia de Krishna y cómo a veces
para algunas personas puede ser irreligioso, lo que a nosotros nos ayude a conectar un poco más con Krishna. Digo, bueno, no sé. Totalmente de acuerdo. Sí, por eso este mundo es tan relativo, y lo que es, Krishna menciona actividades abominables, ¿no? De hecho es el famoso verso de el 9:30, ¿no? Apichetsu duracharo bhajante mam ananjavak, dice Krishna, dice, aunque una persona se comporte terrible, aunque una persona realice actividades abominables, y eso es relativo, ¿no? De cierta forma es relativo, porque, como digo, en ese momento, en el ejemplo que yo doy de que fui a bailar a una fiesta cuando era más joven y que yo estaba súper conectado, pues había otras personas devotos que decían, ¿cómo es posible que estos jóvenes no entiendan que eso es maya y que eso es terrible, es lo peor que pueden hacer, ¿no? De alguna manera, para mí, esos momentos son momentos que me han conectado muchísimo con Krishna, ¿no? Porque se logra conectar eso, pero para otros es terrible. Igual alguien puede decir, de hecho mis amigos me decían, es que cuando yo fumo marihuana, es cuando más pienso en Krishna. Y yo decía, órale, no, pues estás grueso, ¿no? Yo decía, pues bueno, ¿no? Pero si para ellos les funciona, ¿okay? Eso los mantiene atraídos a Krishna. Y de alguna manera muchos de ellos dejaron de fumar y ahora son personas que están luchando mucho porque están apegados al Bhagavad Gita, porque están apegados a Krishna, y eso los está elevando gradualmente. Pero empezó ahí, en ese acto abominable. Para muchos de nosotros, para mí era así como, pues, ¿para qué te intoxicas? ¿Para qué lo haces, no? Si yo puedo bailar bien a gusto toda la noche, y no, yo los criticaba de esa manera, ¿no? Para mí era algo abominable. Entonces sí es muy importante eso que mencionas, Chandra. Muchas gracias. Yo quiero hacer 2 comentarios. ¿Alguien? ¿Alex? ¿Alejandro? Alex, Luis. Okay. Bueno, 2 comentarios. Uno, acerca de que estamos bajo las modalidades de la naturaleza material. Y pues está el Varnashram, ¿no? Que es como la naturaleza interior. Pero a veces uno no conoce esa parte y justamente va desarrollando o conociéndose, ¿no? Y de acuerdo a mi experiencia, cuando uno busca la conciencia de Krishna, como al inicio se mencionaba, era a través como la reina Kunti, ¿no? Cuando hay calamidades, uno busca acercarse a la divinidad, Dios. Entonces, es como el tocar fondo para ir reencontrándote o reencontrando a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, cuando entras al movimiento de la conciencia de Krishna, pues hay una imagen, ¿no? Una personalidad que es así, pues rapados, la cica, ¿no? Todo la parafernalia monástica, inclusive el vocablo, ¿no? Y entonces empiezas, como no tienes identidad, como todavía no te encuentras aquí, empiezas a imitar, ¿no? A los devotos. Y en parte, pues es bueno la lectura, ¿no? O sea, imitar las cosas positivas, pero también existen las cosas negativas o que se quedan como tabú y demás. Pero entras en una etapa, pues como de absorción completa y buscas como tu bienestar, pero después, por el entusiasmo y compartir, empiezas a transgredir la personalidad o a otras personas que no están como en tu misma sintonía, ¿no? Y empiezas a ser como aferrado y demás. Y entonces llegas a lastimar a otras personas o se sienten así como vendidas cuando indirectamente tú lo haces como de buena intención. Ya cuando pasa esa etapa como de absorción o empiezas a observarte, te vas dando cuenta de qué es lo que en realidad tú eres como devoto, como persona, qué es lo que puedes aportar, qué inclinación, ¿no?
en la práctica de tu sadhana, de tu servicio, de compartir con la gente, y ya no te vuelves, es que no quiero decir como la palabra fanático, ¿no? En la parte de la ignorancia, sino que ya eres más consciente de tu capacidad para poder compartir con las personas de acuerdo a tu experiencia, no solamente a lo que te han dicho, ¿no? O has escuchado. Alejandro, fíjate que me recordaste un verso muy bonito del Bhagavad Gita. Hay un verso donde el Bhagavad Gita 3, no, 3:26, sí, donde Krishna dice, Nabudhi Vedam Janayat, dice, uno no debe causar ruptura en la razón de las personas que están apegados al trabajo de las modalidades, sino más bien uno debe de motivar a las personas a seguir actuando, pero básicamente, como Prabhupada lo traduce, en conciencia de Krishna. Que ahí también hay algo que científicamente es muy, hay muchos estudios que han hecho de que Krishna dice, Krishna utiliza la palabra Yosha Yet Sarva Karmani, ¿sí? Que el karma en cada actividad tiene una razón de hacerse independientemente del fruto, de lo que se va a obtener, ¿no? De una naturaleza. Entonces, cuando una persona actúa y digamos que pone el ejemplo a los demás de actuar sin apego al resultado, pero al mismo tiempo estás haciendo lo mismo que los demás hacen, eso atrae mucho más a la gente. Entonces, creo que esto es muy relevante en un movimiento donde lo que buscamos es, de cierta forma, darles a todas las personas a Krishna. En vez de estar criticándolos y poner estándares muy elevados, que tú lo mencionaste ahorita, que terminan siendo cuestiones externas, que la gente va a sentirse alejada. En vez de acercarse a Krishna, se alejan más, ¿no? Porque es que ahí me dicen que soy de lo peor, soy Shudra, es que ahí me dicen que soy marihuano, ahí me dicen que soy un músico y que eso es maya. He tenido experiencias de personas que se han alejado, músicos excelentes. Ahorita se me viene a la mente un Iván, un amigo que tocaba el cello bellísimo, pero algún devoto le dijo, no, pero es que eso es maya, ya deja todo eso, ¿no? Todo eso es maya, ¿okay? Y él no volvió, jamás regresó, aunque él estaba, llegaba, tocaba, cantábamos Hare Krishna y él siempre sacaba su cello y tocaba. Cuando le dijeron eso, él se alejó completamente y perdí contacto con él. De hecho, me recuerdo de él seguido. Digo, wow, o sea, qué diferente hubiera sido que lo hubiéramos aceptado tal con su naturaleza adquirida. O sea, él era un genio de música tocando el cello. Que lo hubiéramos aceptado así, ¿no? Que no le hubiéramos querido cambiar nada. Pero cuando le queremos cambiar a la gente, porque estamos condicionados, nos creemos este cuerpo, ¿okay? Y este cuerpo tiene ciertas virtudes y ciertos vicios. Y también eso, para algunos podría considerarse, por ejemplo, para este devoto que le dijo él vio que su gusto por la música era un vicio. No, eso es un vicio, esto déjalo, es maya, déjalo ya. Híjoles, qué difícil es eso, ¿no? Qué complicado. Ahora, si las cosas virtuosas materialmente las rechazamos, a veces en conciencia de Krishna lo rechazan. Ahora me imagino qué es lo que pasó por Iván, este amigo mío. Bueno, hace mucho que no lo veo. ¿Qué pasó? Dijo, porque él mismo tiene cosas que él mismo considera vicios y que no le gustan a él. Digo, si no le gustan lo bueno que hago, ¿qué van a decir cuando sepan lo malo que hago? Las cosas que yo veo incluso malas en mí. No, mejor me voy, ahí nos vemos, ¿no? Entonces la gente termina alejada.
Sí, pero muchas gracias, Alejandro y Luis. También una parte donde nosotros tenemos hábitos a través de la cultura, de la familia, del ambiente en el que te rodeas, y se supone que cuando entras a conciencia de Krishna, pues empiezas a pulirte, ¿no? Y entonces a modificarte de una manera que tú te aceptas a ti mismo y ya no había problema si te aceptan los demás, ¿no? Pero ya es un trabajo cultural, ¿no? Claro. Gracias, Luis. Sí. Dice Gopi nos menciona algo en el chat. Dice, las experiencias de las personas son muy diversas, familiares, personales, sociales, etcétera. Así que es complicado cuando se generaliza y se normaliza un método de conducta. Totalmente de acuerdo. El fin en común es posible que sea llegar, servir a amar a Dios, pero el camino es diferente para todos y eso es algo que debemos aprender a aceptar. Totalmente de acuerdo, Gopi. Muchas gracias por tu aportación. Una preguntita. ¿Sí? ¿Puedo? Ok. Entonces, ¿en dónde quedan las partes regulativas? Por ejemplo, el de no intoxicación, no bebidas alcohólicas, no nada. ¿En qué parte viene quedando? Muchas gracias. Realmente es muy importante porque los principios, como dijo Prabhupada, esos son para una persona iniciada que se va a iniciar, ¿no? Pero la conciencia de Krishna se puede comenzar en cualquier momento. Alguien que va a aceptar un maestro espiritual por, digamos, vamos a verlo de esta manera. Un punto muy importante en la conciencia de Krishna es que uno comienza a practicar, pero de hecho es como cualquier rama de conocimiento. Si tú quieres ser arquitecto, si tú quieres ser ingeniero, de alguna manera te empiezas a atraer hacia los temas que están relacionados hacia eso. ¿Okay? Y llega un momento en donde te das cuenta que no puedes avanzar más si no tienes la guía de un profesional, de un maestro de cierta categoría. Entonces, tú empiezas a buscar escuela, maestros, alguien a quien someterte para que te enseñen. Y una universidad, por ejemplo, pues tiene su examen de admisión, tiene ciertos parámetros. Cuando una persona ha avanzado suficiente en la práctica de la vida espiritual, ¿okay? con todos sus cosas indeseables y cosas deseables que él tiene en sí mismo, ¿no? Con todo lo que tiene esta naturaleza material. En un principio uno se orienta voluntariamente, pero cuando uno decide, yo quiero estudiar la licenciatura en artes, quiero estudiar la licenciatura en ingeniería, quiero estudiar, entonces es cuando uno se acerca a un maestro y dice, yo lo que diga ese maestro, lo voy a hacer. ¿Okay? Y cuando uno se acerca a un maestro espiritual, en nuestra tradición Vaishnava, te pide 4 cosas. 4 cosas que no tienes que hacer y una cosa que sí tienes que hacer. Pero son exactamente los principios para, digamos, entrar a la universidad. Y eso es porque ya llevas un avance, ya te diste cuenta que no puedo avanzar por mí mismo, no puedo avanzar. ¿Qué más tengo que hacer? Y entonces el maestro te dice, ok, lo primero que tienes que hacer son estos 4 principios regulativos, tienes que regular estas 4 cosas y practicar esto. A partir de ahí, entonces yo te voy a enseñar, yo te voy a transmitir lo que sigue. Y es como como el examen de admisión. Ok, una pregunta. Sí. En donde dice la reina Kunti que vengan las calamidades, ¿por qué las pide? Porque simplemente con eso nos estamos acordando constantemente de Dios. Sí, ese es el punto. Son 2 cosas, ¿no? Uno, hay que entender que la reina Kunti, de cierta manera, es la visión del devoto puro hacia todo lo material. Porque para empezar, para un devoto puro, incluso, por ejemplo, Yudhishthir Maharaj, las cosas buenas que pasan a nivel material, o sea, como incluso recibir
el mundo entero como tu reino. O sea, Yudhishthir Maharaj, él lo veía como una calamidad, ¿no? Ahora, toda esta gente que murió para que me dieran este reino, y lo demuestra de cierta forma, ¿no? Para un devoto puro, todo aquello que no está relacionado con Krishna es considerado una calamidad. Incluso las cosas buenas que pasan en la vida, de cierta forma. Porque dices, si con esto me voy a olvidar de Krishna, eso es una calamidad, ¿no? Entonces, pero si hay cosas que me van a recordar a Krishna, ¿okay? Eso es lo que el devoto quiere, ¿no? Las cosas que le recuerden a Krishna. Ay, se me acaba la batería. Ok, y por último nada más, o sea, a mí se me hace muy importante el acoger a los nuevos, ¿verdad? Como decías, el no decirles, tú estás mal por esto y se vayan. Tratar de una manera ser muy éticos para cómo atraerlos hacia la devoción y no dejarlos ir. A mí me sucedió de que cuando empecé, con cosas muy pesadas que me pudieron haber corrido, pero hasta ahorita, bendito sea Krishna, tengo más de 15 años en conciencia, no me he iniciado, Dios no ha querido, o Cristo no ha querido, o yo no lo he aceptado todavía, a lo mejor con fuerza, pero yo nomás sigo los programas, estoy rezando, ahorita que está la pandemia, pues se me hace más bonito estar pendiente de todo. Entonces yo les pido que acojamos a los devotos, no que por una palabra que no sepamos pronunciar o decir, a mí no me digas así, a mí no me digas yo sé que Krishna West están cambiando cosas, pero no todos estamos en ese ámbito de Krishna Web y tenemos todavía cosas de que Prabhu, madre, y sean molestos, porque puede ser que ocasiona a una persona, así como tu amigo, e irse, ¿verdad? De este maravilloso sistema de Krishna. ¿Cómo ves? Claro, de acuerdo contigo. Totalmente de Y acuerdo. eso siempre me ha gustado. Yo todavía tengo gente y me dicen muchos devotos, no le dé libros, no le regale imágenes, no de esto, ni le entiende, pero yo trato de acogerlos. Ahora va a ser el caso de un devoto que entra, sale, tiene muchos años, se va, regresa, porque no lo han subido a acoger y me dice la gente, no lo sigas. Yo le hablé ayer, le dije, si quieren nos vemos ahora para platicar un poquito de Krishna, lo invito a los programas que están por internet, que están por Zoom. No sé si sea bueno o sea malo, pero yo lo sigo haciendo. A lo mejor me critican por eso, pero yo trato de que estén en conciencia de Krishna. De eso se trata, totalmente, ¿no? Este es un movimiento para distribuir conciencia de Krishna, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Alguien levantó la mano hace un momento? Yo había levantado la mano, pero ya no. Gracias. Gracias. Ok. Bien. Ya son las 9. Yo les quería compartir otra cosa, pero ya se nos fue el tiempo. ¿Alguien quiere mencionar algún otro punto? Había demasiados puntos en estos versos. La verdad es que yo hice mi lista y nuevamente solamente nos enfocamos en uno. Pero aún así, bueno, pienso que todo está controlado por la superalma, por Krishna, por Dios. Y pues bueno, tocamos los temas que son relevantes para nosotros que ahorita estamos reunidos. Tal vez después podamos tocar otros temas. Muchas gracias, Silvas. Podemos tener, en el domingo podemos hacer una recopilación del capítulo completo y a ver qué otras cosas salen. Sí, claro. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Buen día, gracias. Cantemos Hare Krishna y seamos felices cantando Hare Krishna. Gracias. Gracias, Riva. Muy bonita clase. Yay. Gracias, Madre Radio. Gracias. De Krishna. Krishna. Si abren sus cámaras, también está padre para verlos. Gracias. Yay. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya.
Hasta luego.